si eso que llamas retraso hubiera sido en realidad preparación? ¿Y si algunas puertas permanecieron cerradas porque la persona que eras todavía no habría podido atravesarlas sin perderse? ¿Y si todos esos años en los que aparentemente no ocurrió nada fueran precisamente los años que algún día lo explicarán todo? Carl Jung escribió: "No soy lo que me sucedió, soy aquello que elijo llegar a ser". Tal vez por eso ciertas esperas duelen tanto. Mientras miras hacia afuera buscando señales de cambio, algo silencioso se está derrumbando dentro de ti. Ves a otras personas avanzar, construir relaciones, encontrar caminos, recibir oportunidades, e intentas no preguntarte, ¿cuándo llegará mi turno? Pero lo haces, sobre todo cuando nadie te escucha. Hay noches en las que el silencio parece una sentencia. Empiezas a sospechar que dejaste pasar el momento indicado, que tomaste una decisión equivocada o que simplemente la vida se olvidó de ti. Y es aquí donde Jung nos conduce hacia una idea incómoda. Las grandes transformaciones psíquicas suelen comenzar mucho antes de que podamos percibirlas. Tal vez no hayas esperado tanto tiempo en vano. Tal vez la vida estaba arrancando de ti antiguas ilusiones, dependencias y versiones de ti mismo que no podrían acompañarte hasta el lugar al que deseas llegar. Porque hay algo más aterrador que una puerta cerrada, una puerta que se abre antes de que estés preparado para cruzarla. Existe una clase de sufrimiento que casi nadie respeta. El sufrimiento de una vida que parece no avanzar. No ocurrió una tragedia definitiva. Nada se derrumbó de manera espectacular. Y quizá sea precisamente eso lo que hace que todo resulte tan difícil de explicar. Te despiertas, cumples con tus obligaciones, respondes cuando te preguntan si todo está bien y continúas. Pero en secreto sientes como si estuvieras detenido en una estación donde todos los trenes llegan para los demás. Un amigo anuncia un logro, alguien encuentra el amor, otra persona se muda de ciudad, comienza un proyecto, reconstruye su propia vida. Sonríes, deseas lo mejor y después te enfrentas a ese pensamiento que casi te provoca vergüenza. ¿Por qué conmigo está tardando tanto? El material que inspira esta reflexión presenta precisamente esta espera no como un simple estancamiento, sino como un periodo en el que antiguas creencias comienzan a debilitarse y aquello que antes parecía deseable pierde silenciosamente su poder. Es aquí donde Carl Jung se vuelve inquietantemente necesario. Para él, convertirnos en quienes realmente somos no significa añadir cosas indefinidamente a nuestra personalidad. Muchas veces significa perder máscaras, perder certezas, perder la necesidad de aprobación, perder incluso aquella imagen cuidadosamente construida de quienes creíamos que debíamos ser. Piensa en una fotografía que está siendo revelada en un cuarto oscuro. Durante algún tiempo, al mirar el papel, podrías jurar que no está ocurriendo nada. Sería tentador sacarlo de ahí, impaciente, buscando alguna prueba de que el proceso funciona. Pero es precisamente en la oscuridad donde los contornos comienzan lentamente a aparecer. La imagen no nace cuando logras verla, ya estaba surgiendo desde antes. Quizá algunas etapas de tu vida funcionen de esa manera. Piensas que simplemente estás esperando una relación, una oportunidad, dinero, reconocimiento o una respuesta. Pero mientras esperas comienzas a descubrir algo mucho más incómodo. ¿Cuánto de tu identidad dependía de recibir aquello? Imagina a alguien que pasó años deseando cierto puesto profesional. Al principio quería crecer. Después, sin darse cuenta, comenzó a necesitar ese logro para demostrar que no era un fracaso. Cada rechazo dejó de significar simplemente esta vez no y pasó a significar no eres suficiente. En ese momento, el problema ya no está solamente en la puerta cerrada, está en la herida que exige de esa puerta una confirmación de su propio valor. La espera revela eso. Elimina nuestras distracciones y nos coloca frente a aquello que intentábamos negociar con el futuro. Cuando lo consiga, finalmente estaré en paz.
Cuando alguien me elija, finalmente me sentiré digno. Cuando mi vida cambie, finalmente podré aceptar quién soy. Y si hubiera llegado antes, quizá habrías recibido exactamente aquello que pediste y habrías convertido la bendición en otra prisión. Porque cambiar de escenario no significa abandonar los fantasmas. A veces, simplemente decoramos una habitación nueva para seguir siendo atormentados por las mismas cosas. Por eso, no toda espera es tiempo perdido. Y eso tampoco significa romantizar los años difíciles, como si detrás de cada retraso hubiera algún premio garantizado. Algunas cosas simplemente no sucederán. Algunos caminos tendrán que ser abandonados. Jung no nos ofrece una promesa infantil de que el universo nos entregará todo si esperamos el tiempo suficiente. Nos ofrece algo más exigente, la posibilidad de que la persona que espera ya no sea la misma cuando la espera termine. Y quizá esa sea la transformación que nadie ve. Mientras el mundo pregunta qué has conseguido, algo dentro de ti está aprendiendo a no desaparecer cuando no eres elegido, a no correr desesperadamente cuando sientes miedo, a distinguir aquello que realmente deseas de aquello que deseabas únicamente para demostrarles algo a los demás. Así que, si hoy parece que tu vida está detenida, observa con atención. Quizá no sea el mundo a tu alrededor lo que esté cambiando primero. Quizá seas tú. Y esto nos conduce hacia una posibilidad todavía más oscura. Para que esa nueva persona pudiera nacer, alguna versión antigua de ti tendría que morir. Antes de continuar, déjame adivinar algo sobre ti. ¿Alguna vez confiaste en alguien y después esa persona te decepcionó? ¿Te usó? ¿Te manipuló y te lastimó? Después de un tiempo piensas, yo hasta desconfié de las señales, solo que me di cuenta demasiado tarde. Y el motivo es simple, confiaste en el sentimiento, y el sentimiento engaña. El primer paso para que esto no vuelva a pasar es saber exactamente qué observar antes de decidir. Creamos una herramienta para ayudarte con esto. Se llama radiografía social. Observas a la persona en 3 encuentros. Prestas atención a 4 cosas y cuentas 12 señales. Al final, el resultado te confirma si puedes confiar en ella o no. Y funciona igual con alguien que acabas de conocer o con alguien que ya lleva años en tu vida. Vas a empezar a notar las señales mucho antes, incluso si ya eres bueno leyendo a la gente. Amplifica tu capacidad, no la reemplaza. No es feeling, no es intuición, es un sistema 100% práctico. Para saber más, haz clic en el primer comentario fijado debajo de este video o escanea el código QR que está en la pantalla ahora. Ahora, volvemos al contenido. Hay puertas cerradas que duelen no porque oculten aquello que necesitamos, sino porque hieren la imagen que construimos de quienes creíamos que debíamos ser. Insististe, lo intentaste de nuevo. Imaginaste innumerables veces cómo sería cuando finalmente sucediera, y, cuando nada ocurrió, quizá interpretaste el silencio como un rechazo, pero existe una pregunta más inquietante. ¿Y si aquella puerta solo pudiera abrirse para una versión de ti que necesitaba dejar de existir? Jung llamó persona a la imagen que construimos para poder vivir entre los demás. No es necesariamente una mentira, es el profesional competente, el hijo que nunca decepciona, la mujer que lo soporta todo, el hombre que nunca muestra fragilidad, la persona que siempre está disponible. El problema comienza cuando olvidamos que llevamos una máscara y empezamos a creer que somos únicamente eso. En el material que inspira esta reflexión, esa transformación aparece cuando antiguas funciones dejan de ofrecernos seguridad y comienzan a convertirse en una carga. Aquello que antes nos protegía puede, con el tiempo, impedir nuestro crecimiento. Es como una casa construida durante una guerra.
Sus gruesas paredes te salvaron cuando existía peligro, pero la guerra terminó y tú sigues viviendo sin ventanas porque todavía crees que el mundo entero está intentando entrar. Algunas características que hoy te aprisionan quizá hayan sido, alguna vez, mecanismos de supervivencia. Ser agradable evitaba conflictos. Ser indispensable te garantizaba afecto. Nunca pedir ayuda impedía que los demás percibieran tu vulnerabilidad. Ganar constantemente te hacía sentir digno, por eso cambiar duele. Cuando empiezas a decir no, puedes sentirte egoísta. Cuando dejas de salvar a todo el mundo, puedes sentir que has perdido tu utilidad. Cuando abandonas una ambición que perseguiste durante años, surge una pregunta casi aterradora. Si ya no quiero aquello, ¿quién soy? Esa es una pequeña muerte psicológica, y quizá algunas puertas permanecieron cerradas precisamente durante ese funeral silencioso, porque atravesarlas antes podría haber significado llevar a una vida nueva exactamente las mismas cadenas de la anterior. Pedirías amor mientras todavía suplicabas ser elegido. Pedirías éxito mientras seguías desesperado por demostrar tu valor. Pedirías libertad sin darte cuenta de que continuabas obedeciendo al juicio de los demás. Entonces la espera comenzó a quitarte cosas. No necesariamente personas u oportunidades, sino ilusiones, hasta que, lentamente, empiezas a darte cuenta de algo extraño. Ciertas cosas por las que antes llorabas ya no tienen el mismo poder sobre ti. Algunas aprobaciones dejaron de importarte. Algunos sueños parecen pertenecer a la persona que fuiste, no a aquella que está surgiendo. Eso no significa que hayas fracasado. Significa que quizá has llegado al territorio más desconcertante de la transformación. Ya no puedes volver a ser quien eras, pero todavía no sabes en quién te estás convirtiendo. Y es exactamente ahí donde comienza el vacío. Existe un momento extraño en toda transformación profunda. Aquello que antes tenía sentido ha perdido su fuerza, pero lo nuevo todavía no ha tomado forma. Es como despertar en una casa durante la madrugada y durante unos segundos no reconocer tu propia habitación. Todo sigue ahí, pero algo parece fuera de lugar. Ese es el vacío entre dos vidas. El peligro comienza cuando ese vacío se interpreta como un fracaso. Surge la urgencia de llenarlo inmediatamente, encontrar otra dirección, comenzar cualquier proyecto, aceptar cualquier oportunidad, entrar en cualquier relación, producir cualquier respuesta que devuelva la sensación de movimiento. No porque exista certeza sobre el camino, sino porque permanecer frente a lo desconocido resulta demasiado angustiante. El vacío posee un silencio cruel porque en él desaparecen las antiguas referencias. Lo que antes te motivaba ya no te entusiasma. Ciertas conversaciones parecen superficiales. Objetivos perseguidos durante años comienzan a sentirse extrañamente distantes. Incluso algunas versiones del futuro dejan de despertar deseo. Por fuera, casi nada ha sucedido. Por dentro, un continente entero se está hundiendo. Imagina atravesar un puente envuelto en una neblina tan espesa que ya no puedes ver la orilla que dejaste atrás ni la que se encuentra adelante. Regresar parece imposible, avanzar parece absurdo, y aún así, permanecer inmóvil tampoco ofrece seguridad. Es precisamente en ese intervalo donde aparece una tentación peligrosa. Regresar a lo conocido simplemente porque lo conocido tiene nombre. Los viejos hábitos comienzan a llamarte. Las relaciones que ya te lastimaron parecen menos aterradoras que la soledad. Los trabajos que te vaciaban parecen soportables frente a la incertidumbre. Incluso antiguas formas de pensar regresan disfrazadas de prudencia. Pero no todo lo que ofrece seguridad ofrece vida. Quizá este periodo no te esté pidiendo una respuesta inmediata. Tal vez esté exigiendo algo mucho más difícil. Soportar algunos momentos dentro de tu propia existencia sin convertir cada incertidumbre en una emergencia, porque existe una diferencia enorme entre estar perdido y todavía no haber encontrado una nueva dirección. Estar perdido supone que existe un camino correcto que fue abandonado.
No saber todavía supone que algo está siendo descubierto. Es en este territorio donde comienzan a surgir preguntas que antes eran silenciadas por la prisa. ¿Qué sigo deseando cuando nadie está mirando? ¿Cuánto de mi vida fue construido para no decepcionar a los demás? ¿Qué sigo sosteniendo únicamente porque tengo miedo de admitir que terminó? Estas preguntas incomodan porque no permiten respuestas decorativas. Poco a poco, sin embargo, el vacío deja de parecer un agujero y comienza a revelar otra naturaleza. Es espacio. Espacio dejado por las expectativas que murieron, por las identidades que perdieron su utilidad, por los sueños que quizá nunca fueron verdaderamente tuyos, por las necesidades de aprobación que durante años hablaron más fuerte que tu propia conciencia. Y quizá por eso esta etapa se siente tan silenciosa. Una vida antigua terminó dentro de ti sin ceremonia, sin testigos, sin despedida. La nueva todavía está aprendiendo a respirar. No intentes llenar este intervalo demasiado rápido. Hay semillas que se pudren cuando son arrancadas de la oscuridad únicamente para comprobar si ya comenzaron a germinar. Quizá estés exactamente en esa oscuridad ahora, y si es así, existe una pregunta que puede cambiar la manera en que atraviesas este periodo. ¿Realmente estás atrasado? ¿O simplemente estás comparando el nacimiento de tu nueva vida con la parte visible de la vida de los demás? Existe una violencia silenciosa que quizá practicas contra ti mismo todos los días. Usar la vida de otra persona como un reloj para medir la tuya. Miras a tu alrededor y te das cuenta de que alguien ya llegó al lugar donde tú quisieras estar. Encontró una relación. Su carrera avanzó. Formó una familia. Convirtió un sueño en realidad. Entonces, casi sin darte cuenta, la felicidad ajena se transforma en una acusación. Yo debería estar más adelante. Y esa frase parece inocente, pero puede destruir años de crecimiento interior, porque comparas aquello que conoces profundamente de ti, tus dudas, fracasos, noches difíciles, vacilaciones, con aquello que alcanzas a ver de la existencia de otra persona. Es una comparación imposible. Conoces lo que sucede detrás de cámaras en tu propia vida y solo ves el escenario de la vida de los demás. Aún así, sientes que perdiste alguna carrera. Es como entrar en un bosque y desesperarte porque un árbol floreció antes que otro. Sería absurdo exigir que todos florecieran el mismo día. Algunos necesitan más lluvia, otros soportan inviernos más largos. Algunos crecen rápidamente hacia arriba. Otros pasan años fortaleciendo raíces que nadie puede ver. Pero hacemos con nosotros mismos exactamente aquello que jamás haríamos con ese bosque. Exigimos flores cuando todavía estamos echando raíces, y por miedo a parecer atrasados, comenzamos a tomar decisiones que en realidad no nos pertenecen. Aceptamos relaciones porque la soledad comenzó a parecernos vergonzosa. Permanecemos en profesiones que nos vacían porque empezar de nuevo parece una derrota. Perseguimos dinero, reconocimiento o apariencia no porque deseemos profundamente esas cosas, sino porque queremos mostrar alguna evidencia de que nuestra vida también está avanzando. Así es como alguien puede avanzar muchísimo en la dirección equivocada. Hay algo todavía más inquietante en todo esto. A veces no deseas aquello que la otra persona posee. Solo deseas dejar de sentir que te quedaste atrás. Comprender esta diferencia lo cambia todo. Quizá la pregunta no sea ¿por qué todavía no lo he conseguido? Tal vez sea ¿realmente quiero esto o simplemente quiero demostrar que yo también soy capaz? Cuando respondes esta pregunta sin máscaras, algunas urgencias comienzan a morir. Te das cuenta de que ciertos plazos nunca fueron tuyos. Los heredaste de la familia, de los amigos, de la sociedad, de esa mirada invisible ante la cual pasamos la mitad de nuestra existencia intentando justificar nuestras decisiones. Sin embargo, respetar tu propio tiempo no significa convertir el miedo en una excusa. Existe una diferencia entre madurar y permanecer paralizado. Todavía necesitas elegir, arriesgarte, trabajar, abandonar aquello que terminó y avanzar cuando llegue el momento.
pero no necesitas correr únicamente porque alguien pasó a tu lado. Quizá no estés atrasado. Tal vez estés construyendo raíces capaces de sostener algo que todavía no puedes ver. Y esto nos conduce hacia una posibilidad incómoda. ¿Y si aquello que tanto deseabas hubiera llegado hace años? ¿Realmente habrías estado preparado para recibirlo? ¿O habrías terminado destruyendo precisamente aquello que más deseabas? Hay una pregunta incómoda que casi nunca nos hacemos mientras deseamos algo. ¿En quién me convertiría si recibiera esto hoy? Porque deseamos que la puerta se abra, pero rara vez pensamos en el peso que existe del otro lado. Queremos amor, pero quizá todavía confundimos el amor con el miedo al abandono. Queremos reconocimiento, pero tal vez nuestra autoestima depende tanto de la aprobación que cualquier crítica podría destruirnos. Queremos dinero, libertad, influencia, oportunidades, sin darnos cuenta de que aquello que amplía nuestras posibilidades también amplifica todo lo que aún no hemos resuelto dentro de nosotros. Quizá ya hayas vivido esto en menor escala. Conseguiste algo que deseabas profundamente y poco tiempo después comenzaste a sentir miedo de perderlo. Aquello que debía traerte paz trajo vigilancia. Aquello que debía representar libertad se convirtió en otra prisión, no porque fuera algo malo, sino porque recibir también exige una estructura interior. Imagina entregar un enorme barco a alguien que ha pasado toda su vida navegando únicamente en aguas poco profundas. El problema no está en el barco, el problema comienza cuando llega la tormenta. Cuanto más grande es la embarcación, mayor es la responsabilidad de saber conducirla. Con la vida sucede algo parecido. Quizás ciertas demoras te hayan enfrentado a frustraciones que te obligaron a desarrollar algo que ningún regalo podría haberte entregado ya hecho, discernimiento. Aprendiste a escuchar un no sin convertirlo en una sentencia sobre tu valor. Aprendiste que la soledad no es motivo suficiente para aceptar cualquier compañía. Descubriste que una oportunidad atractiva también puede convertirse en una trampa cuando exige que te abandones a ti mismo. Y quizá no sabías nada de esto hace 5 años. Resulta inquietante imaginarlo, pero algunas cosas que parecían crueldad quizá evitaron que entraras demasiado pronto en lugares donde tus propias heridas habrían terminado tomando las decisiones por ti. Eso no significa que todo sufrimiento haya sido planeado ni que detrás de cada puerta cerrada exista una recompensa. La vida no funciona como una máquina moral que reparte premios a quienes saben esperar. La cuestión es otra. ¿Qué hizo la espera contigo? Si aquello que deseas apareciera mañana, ¿intentarías poseerlo desesperadamente o serías capaz de vivirlo plenamente? Si alguien finalmente te eligiera, ¿habría amor o un miedo constante a perderlo? Si llegara la oportunidad, ¿entrarías por convicción o pasarías cada día intentando demostrar que mereces estar ahí? Quizá la verdadera preparación ocurre cuando aquello que deseas deja de ser necesario para demostrar quién eres. En ese momento, algo cambia. Ya no necesitas aferrarte a la puerta. Puedes simplemente cruzarla. Y quizás sea precisamente entonces cuando finalmente comience a abrirse. Y entonces sucede algo extraño. Aquello que durante tanto tiempo pareció lejano comienza a acercarse. Surge una oportunidad, una decisión madura. Aparece una relación diferente. O quizá no ocurra nada extraordinario externamente, pero te das cuenta de que ya no sientes la misma desesperación de antes, y esa puede ser la primera puerta verdaderamente abierta. Porque durante años creíste que necesitabas encontrar lo correcto. Ahora comienzas a comprender que también necesitabas convertirte en alguien capaz de reconocerlo. La persona que comenzó esta espera quizá habría aceptado cualquier cosa con tal de escapar del vacío. Habría confundido intensidad con amor, aprobación con valor, movimiento con progreso.
Tal vez habría tomado la primera oportunidad simplemente porque temía que nunca apareciera otra. Pero algo cambió. Ahora puedes mirar una puerta abierta y preguntarte, ¿esto realmente pertenece a la vida que deseo construir? Es en este punto donde la espera revela su rostro más profundo. No te entregó respuestas preparadas, eliminó excesos, te obligó a encontrar partes ocultas de ti mismo, enfrentar tus miedos y darte cuenta de cuántas decisiones tomabas únicamente para evitar el rechazo, el abandono o el fracaso. En el centro de esta transformación existe una idea atribuida a Carl Jung que conecta directamente con lo que estamos hablando. Hasta que hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Quizá la verdadera preparación haya sido precisamente esa, ver aquello que antes tomaba decisiones por ti desde la oscuridad. Ahora imagina una puerta frente a ti. Durante años llamaste a esa puerta, suplicaste, te preguntaste por qué permanecía cerrada, incluso llegaste a pensar que había algo mal en ti, pero cuando finalmente se abre, miras hacia atrás y te das cuenta de algo casi aterrador. Si lo hubieras cruzado antes, habrías entrado cargando exactamente aquello que necesitabas abandonar. Hoy no la cruzas porque estés desesperado por comenzar una vida. La cruzas porque aprendiste a no abandonarte a ti mismo dentro de ella. Quizá eso sea lo que todo este tiempo estuvo construyendo silenciosamente. Pensabas que estabas esperando la oportunidad correcta, la persona correcta, el momento correcto. Pero quizá, durante todo este tiempo, la vida también te estaba esperando a ti. Si llegaste conmigo hasta aquí, quiero agradecerte por haberte quedado, no solo en este video, sino, de alguna manera, por haber permanecido en tu propia vida durante aquellos periodos en los que nada parecía responder. Recuerdo una época en la que despertaba con la sensación de estar observando mi vida desde una ventana. Las personas cercanas a mí avanzaban, celebraban logros, anunciaban cambios, y yo seguía esperando. Lo más difícil no era ver que los demás conseguían lo que querían, era regresar a casa y enfrentar aquella pregunta silenciosa: ¿será que estoy desperdiciando mi vida? Hoy me doy cuenta de que algunos de los cambios más importantes de aquel periodo no podían fotografiarse, publicarse ni explicarse. Estaba aprendiendo a no medir mi valor por la velocidad de mi camino. Por eso, si hay algo que llevas mucho tiempo esperando, no quiero terminar diciéndote simplemente: ten paciencia, todo va a suceder. Nadie puede prometer eso. Quiero dejarte algo más verdadero. Aunque el destino sea diferente de lo que imaginaste, no tienes por qué salir de esta espera siendo la misma persona que entró en ella. Y si alguna parte de este video pareció hablar directamente con algo que nunca has podido explicar, escribe en los comentarios. No esperé en vano. Quizá alguien lea tu frase precisamente en una noche en la que esté pensando en abandonar su propio camino. Y ya que sobreviviste hasta aquí a Jung, al vacío existencial, a la muerte psicológica y a unas cuantas preguntas incómodas, darle al botón de me gusta parece una tarea relativamente sencilla. Suscríbete también al canal. Prometo seguir perturbando tu paz con elegancia filosófica. Y antes de irte, mira el video que está apareciendo en tu pantalla. No voy a decirte exactamente qué encontrarás en él, porque arruinaría precisamente la parte más interesante. Solo puedo dejarte una pregunta. ¿Y si aquello que crees haber perdido estuviera intentando revelarte algo que todavía no has logrado ver? Haz clic y descúbrelo. Quizá nuestra conversación todavía no haya terminado.